Hola, buen día, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Me da mucho gusto que nos volvamos a ver una vez más por este medio. Cuando compras una casa, yo creo más bien cuando construyes o inicias una construcción, yo creo que lo único que anhelas es una buena base, unos buenos cimientos, que esa casa esté bien construida y anhelamos lo mejor porque va a ser nuestra casa, ¿verdad? Que tenga buenas bases, buenos cimientos. Igual, si vives en una ciudad o visitas una ciudad, ¿qué te impresiona de esos lugares? Los grandes edificios se ven enormes, se ven grandes, majestuosos. Yo cuando voy a alguna ciudad y tiene unos edificios bien altos, enormes, admiras ese lugar, pero también esos edificios tienen unos cimientos potentes para que resistan temblores, terremotos. Y otra cosa que también me he puesto a reflexionar sobre esos grandes puentes que cruzan las grandes ciudades, las grandes avenidas, pero esos puentes enormes. Imagínate lo que hace un albañil o un arquitecto, cómo piensa para poner esas bases y esos puentes enormes para soportar el peso de tantos vehículos que tiene que soportar para no caerse. ¿Qué sucedería si esa casa o esos edificios o ese puente fueran derribados? Sucedería una gran tragedia, ¿verdad? Sería algo terrible si no hacemos buenos cálculos, si no le ponemos los buenos cimientos, las buenas bases, todo eso caería. Y hoy te quiero hablar de unos cimientos también, y te lo voy a resumir en dos partes. Y eso está en la Biblia, en San Mateo, en 7, 24 y 25, ¿va? Y la palabra de Dios dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Cada casa que se construye, entre más le metan buenos cimientos sobre piedras enormes, esa casa resistirá mucho. Y hoy Jesús te habla que cualquiera que oye mi palabra, la escucha, dice que le compara a una persona prudente, una persona que piensa antes de hablar. Dice que edificó su casa sobre la roca. ¿En dónde está parada tu vida? ¿Está fundada sobre la roca? La roca simbólicamente es Jesucristo. Cuando tú escuchas su palabra, la meditas, la escudriñas y la lees, te das cuenta en qué te tienes que firmar. Tienes que echar raíces profundas, tienes que estar cimentado en Jesús. Pero hay algo extraordinario que también Jesús dice: y descendió lluvia, las inclemencias del tiempo. Vinieron ríos, soplaron vientos. ¿Te has imaginado cuando cae la lluvia, pero a cántaros? Muchos lugares se inundan. Y es tremenda la situación. Cuando vienen los ríos, no sé si has visto alguna vez esos grandes barrancones llenos de lodo y todo, y qué feo, y dan con todo sobre las casas. Pero también dice los vientos. Imagina los huracanes. Y si esa casa está bien cimentada, no caerá, no se derribará. Pero ¿qué sucede cuando tu vida pasa por problemas? ¿Qué sucede cuando tu vida trae enfermedad? ¿Qué sucede cuando estás pasando una aflicción? ¿Qué sucede cuando tú estás en bancarrota? Cuando tus negocios no están prosperando, cuando tienes que cerrar el negocio, cuando te quedaste sin empleo y te has ido a la quiebra. ¿Qué sucede cuando tienes un hijo en las drogas, en el alcoholismo? ¿Qué sucede cuando te dan una mala noticia de algún familiar? ¿Verdad que no es fácil? La verdad, nos llegan tantas cosas
Porque en esta vida tenemos que pasar por procesos difíciles. En esta vida tenemos que pasar por muchas circunstancias. Muchas decisiones tenemos que tomar. Y hay cosas en la vida que ni siquiera las esperamos. Hay cosas en la vida que ni siquiera las sabemos que vamos a enfrentar. Y pasan las circunstancias difíciles. Pero ahí es donde Jesús dice, cualquiera que oye mi palabra y la medita y se aferra a Él, créeme que soportaremos la prueba, soportaremos los vendavales, soportaremos las desgracias, soportaremos las malas noticias, soportaremos todo, porque nuestra vida está cimentada en Cristo. Cuando tú lees la palabra y la escudriñas, porque aquí está el conocimiento, ¿qué sucede también? Hace que también nos seamos llevados como las olas del mar de un lugar para otro. No cualquiera nos convence de cualquier doctrina, de cualquier religión, de cualquier circunstancia, porque tenemos el conocimiento, echamos raíces profundas, estamos bien cimentados en Jesús, porque no nos vamos para atrás, no nos caemos, y aun cuando pasemos la prueba, saldremos adelante. Cuando Jesús iba a ser negado, cuando Jesús iba a ser crucificado, dice la Biblia que su discípulo, que era el apóstol Pedro, dijo que él nunca haría algo contra él. Pero dice la palabra de Dios que Jesús le dijo, Pedro, antes que cante 3 veces el gallo, me negarás. Pero dice que también le dijo, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte. ¿Qué quiere decir eso? Que le estaba diciendo que iba a pasar por pruebas, que iba a pasar por cosas difíciles. Pero Jesús le dijo, he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y eso nos pasa a nosotros como hijos de Dios, como cristianos. Cuando estamos en el problema, en la aflicción, muchas veces queremos dejar a un lado lo de Dios. Muchas veces queremos tirar la toalla. Muchas veces queremos irnos ya, decir hasta aquí, hasta aquí. Dejo de ser cristiano por esto, por aquello, por esta situación. Mire dónde está Dios. Parece que no nos escucha. Parece que no está en la situación. Pero Dios está ahí. Cuando tú te pones firme, sabes que confías en Dios. Es la fe de creer en Él. Y la segunda parte está ahí más adelante, igual que es Mateo 7, 26 y 27. Y dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y eso es de lo más claro. Cuando la casa no está bien edificada, cuando no le pusieron los buenos cimientos, cuando no le pusieron los ingredientes que tiene que llevar para ser firme. Y hemos oído de tragedias, hemos oído de casas que quedaron en ruina. He sabido de cosas de gente que ha muerto porque se les vino algo encima, el techo. Porque a veces cuando viene la desgracia hemos sabido de puentes que se han derribado. Y cuánta tragedia no viene a la vida de la sociedad, ¿verdad? Humanamente hablando. Así nos pasa cuando no estamos bien cimentados en Jesús. Así nos pasa cuando no tenemos buenas bases, buenos fundamentos, cuando no nos tomamos con fe en Jesús. ¿Qué nos sucede cuando viene el problema? Muchas veces decimos, Dios no está, Dios no es real. Mucha gente que dice que Dios no existe, que Dios no es real. Cuando tú de verdad llegas a su vida de esa persona y te cuenta su vida, muchas veces, y la mayoría de esas personas que dicen que Dios no existe, es que porque pasaron por algo muy cruel, o por algo que los lastimó tanto, o por algo que querían un milagro y no sucedió. Y entonces dicen, Dios no existe, Dios no es real, porque no me escuchó cuando mi hijo estaba grave en el hospital y murió. Dios no me escuchó porque le dije que se salvara esta persona y no, se fue. Pues Dios no es real porque mi hija era buena persona y murió en un accidente trágico. Piensan que Dios no es real porque sucedió una desgracia en su vida y como no tenían la fe suficiente, tiraron la toalla. Se alejaron de Dios,
se alejaron de Cristo, se alejaron de la vida cristiana y se echaron para atrás, se quedaron a medio camino y se van y se despiden y dicen nunca más creer en Dios. Dios no es real, Dios no existe porque no estuvo atento a mi oración, no estuvo ahí para ayudarme. Pero la palabra de Dios dice que todo nos ayuda para bien. Hay un propósito, hay una razón de ser. Si tú no has creído en Dios y hoy estás atravesando una situación difícil en tu vida, ciméntate en Él, búscale a Él y Él te va a ayudar de verdad. He pasado por muchas cosas y he visto su mano poderosa de Dios obrando en mi vida. A pesar de todas las adversidades, seguimos firmes en Jesús, porque nuestro cimiento está en Él. Sigue adelante, te animo en el amor de Cristo si hoy estás pasando por una situación difícil. Que Dios te bendiga y que tengas un bendecido día.